A continuación, Nuestra Justicia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia. Buenas noches, ciudadanía. Tengo el honor de contar como invitado en esta ocasión con el doctor Francisco Javier Albuja Varela. El doctor Albuja es un joven jurisconsulto ecuatoriano y que antes de hacerle yo una presentación de todos sus méritos, que los tiene y en abundancia, quería que sea él, Francisco, el que nos cuente su vida, que nos diga qué hace, cómo es que ha llegado a situaciones y posiciones tan estelares y admirables en tan corto tiempo y siendo tan joven. Adelante. Gracias. Un saludo a la teleaudiencia, pues que estamos en este programa. El doctor Germánico ha tenido la gentileza de invitarme. Bueno, mi vida profesional en estos años ha tenido varios momentos y he tenido el gusto de participar en la academia, en el sector público y por supuesto también en el libre ejercicio. Entonces, tal vez comenzar por ahí, ¿no? ¿Qué es más interesante? Yo creo que las tres, definitivamente las tres. Como yo soy profesor universitario, entre otras instancias, y yo siempre tengo la intención siempre de incentivar a los alumnos de las facultades de jurisprudencia en las que tengo el honor de ser docente, a que pasen por la experiencia tanto del sector público como del sector privado. Y por supuesto, cuando se da la oportunidad, también en la docencia. En el sector público, que ahora es tan difícil, que ahora es tan, condicionado a una serie de elementos que realmente impiden el libre ejercicio de las capacidades de una persona. Y me refiero al hecho de que quien llega a una función pública regularmente llega a cumplir funciones específicas del partido político que le coloca en determinado puesto. ¿Sucedió eso con usted, Francisco? No, definitivamente no. Mi carrera profesional empezó ya hace algunos años en el entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y luego fue agregado la cuestión de los cultos. Entonces, para mí fue una experiencia maravillosa. Para mí el Ministerio de Justicia en ese entonces, yo era recién graduado, y fue una escuela fantástica, maravillosa. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tenía ciertas competencias que ahora son asumidas por otra entidad pública, pero yo aprendí muchísimo. Fue una escuela fantástica, como le expresaba a Germánico, no teníamos una función, por así decirlo, política, ¿no? De hecho, la función que en ese entonces teníamos era técnica jurídica, ¿no? Y eso también permitió que en los años siguientes podamos avanzar en la carrera profesional. Yo tuve el honor de servir en la función ejecutiva 5 años, y luego, bueno, pues ya vinieron algunos cambios en mi vida profesional, y bueno, pues ya luego vino la Corte Constitucional, y eso es un segundo capítulo. Hemos sido nosotros impulsores o críticos de la absurda desaparición del Ministerio de Justicia. Yo considero que, siendo que la justicia, valga la redundancia, de las instituciones más despreciadas y desprestigiadas en la función, dentro de las funciones del Estado, ¿cómo es posible que no se le dé la importancia que merece y se haya desaparecido aquella institución que permitía precisamente el mantener en cierta forma, en cuidar, en darle garantías para el desarrollo del sistema judicial? ¿Por qué desapareció, Francisco? La decisión de transformarlo, pero sí debo coincidir en este asunto con el doctor Germánico Maya, es que hubo momentos en la historia del país en donde el Ministerio de Justicia, que inició como un ente coordinador entre la función ejecutiva y la función judicial,
Lamentablemente, cuestiones políticas hicieron que su rol, su función comience a verse diluida, ¿no? Y claro, hay que decirlo de esta manera, en el gobierno de turno se dio ya más fuerza directamente al Consejo de la Judicatura, como es normal institucionalmente, pero ya desde las relaciones ejecutivo-judicial, el Ministerio de Justicia tenía una fundamentación importante, ¿no? Tenía un rol diferente que el Consejo de la Judicatura. Por supuesto. Y de repente ya comenzó a verse ciertos cambios y lamentablemente pues el Ministerio de Justicia pasó a un rol secundario, ¿no? El Consejo de la Judicatura de ese entonces adquiere un poder muy grande. Existen, como sabemos, cuestiones objetivas que ya, por así decirlo, ya cuestionaban un poco el rol del Consejo, ¿no? Y bueno, el ministerio cambia, se vuelve una secretaría, luego es de alguna manera desplazado en su institucionalidad. Y bueno, pues en algún punto estuvo ya prácticamente a punto de desaparecer o de ser absorbido por otra entidad. Ahora tiene otro nombre, ¿no? Lo que conocemos ahora es una Secretaría de la Mujer y los Derechos Humanos, ¿no? Pero el rol de la justicia como tal, de los nexos institucionales con la función judicial, pues son prácticamente distintos, ¿no? Usted participa luego de salir de este periplo público en otro. Sí. Es como asesor del Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Tuve una etapa intermedia, que fue una de las más importantes de mi vida, que fue la Corte Constitucional. La Corte Constitucional. Sí, la Corte Constitucional fue para mí, creo que la escuela más importante de mi vida. Yo allí aprendí y profundicé muchísimo en el derecho, específicamente en el área en la que yo técnicamente me muevo. Y la Corte para mí me dio muchísimo conocimiento, entender cómo piensa un juez, cómo se resuelven en derecho las causas y siempre desde la transparencia, porque esa ha sido, digamos, al menos, y disculpen la primera persona, pero ha sido mi bandera profesional. Yo siempre he estado del lado del derecho. Y cuando hemos asesorado, hemos dirigido despachos de jueces constitucionales, para mí siempre ha sido por delante la bandera de la norma, de la constitución, de la ley. No ha habido un abuso del derecho constitucional, tanto por jueces como por la ciudadanía en general. Siempre hay de todo, siempre hay de todo. Me refiero a las acciones de protección, a las acciones extraordinarias de protección. Sí, hay por supuesto una conducta natural de cierto sector de los gremios. Por supuesto, esto no es ninguna generalización, por supuesto, jamás. Siempre hay que pensar en una zona entre el blanco y el negro, ¿no? Y claro, las acciones constitucionales están ahí. Lo que hay que hacer siempre es encauzarlas para que su fundamento sea conforme a la Constitución. Siempre hablando de números, por ejemplo, ya hablando de una cuestión ya objetiva, ¿no? Digamos, institucionalmente la Corte Constitucional que estuvo en el periodo 2019-2022, en la cual pude también participar, siempre pensaba mucho y decía y analizaba sobre todo las tasas de admisibilidad de las acciones extraordinarias de protección, y se veía con mucha frecuencia la cantidad de causas que ingresaban en esa garantía específica en la Corte versus las que eran admitidas. Claro. Y el número, coincidencialmente, no era tan distinto de anteriores conformaciones, ¿no? Y a pesar de una política institucional, las acciones extraordinarias se seguían presentando, y se siguen presentando. Entonces, no sé, yo he pensado ya esto desde el enfoque académico, esto sí debo ser claro, no desde el enfoque teórico académico, si es que convendría o no hacer reformas un poquito más sustanciales a la Ley Orgánica de Garantías, que es la que regula la actividad de las garantías jurisdiccionales, precisamente para determinar si es que hay que subirse los filtros o hay que cambiarlos, o algo hay que hacer. Claro. Sí, porque realmente la pasividad con la que la Corte Constitucional ha mirado el abuso
que se ha hecho de las acciones de protección sobre todo, llama poderosamente la atención a la ciudadanía en general, a quienes no somos doctos en materia constitucional. Usted ve cómo, Francisco, han habido sujetos que amparados en partidos políticos han abusado de esta acción de protección y han conseguido inclusive condonación de deudas, y otro por ahí que está ventajosamente procesado penalmente actual en la actualidad consiguió hasta una indemnización millonaria supuestamente en función de un recurso de habeas data que no tendría absolutamente nada que ver con las garantías que para el efecto concede la Constitución al ciudadano, pues, ¿no? Anoche yo revisaba un poco la información que comunicacionalmente hace la Corte, ¿no? Y justamente observaba que hay unos ciclos de seminarios en donde se está hablando precisamente de la desnaturalización de las garantías, que es esta palabrita, ¿no? Desnaturalización. Lo que quiere decir justamente, como explicaba el doctor Maya, quiere decir que hay procesos constitucionales que, habiendo sido creados para una cuestión, son usados para otras cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver. Y esta es una crítica, yo por supuesto académica, que hago a la Constitución de Montecristi, con la cual yo he sido bastante duro en muchos aspectos, desde la parte económica, pero desde la parte ya constitucional, en cuanto a los procedimientos, sí creo que una Constitución que va 16 años en funciones, ya ahora en octubre esa Constitución de Montecristi ha cumplido 16 años, ya mismo cumple la mayoría de edad, ¿no? Así es. Tiene unas cuestiones que son muy llamativas de la atención, precisamente por esta palabrita, ¿no? Esta desnaturalización. Entonces, anoche me preguntaba, mientras veía y leía esa noticia, decía, ¿cómo podría ser posible que luego de 16 años de vigencia de esta Constitución, que ya le ganó a la Constitución de Sangolquí en cuanto a tiempo, cómo es posible que todavía estemos hablando de desnaturalización? Eso, yo lo entiendo que eso podía haberse hecho en los primeros 5, 6, 7 años. Hasta no poder guiarle. Para guiar, pero claro, 16 años y la Corte Constitucional, con los juristas que están ahí, pensemos si todavía estemos trabajando en cómo se desnaturaliza un proceso constitucional, cuando eso ya debería ser un diálogo superado hace años. Qué curioso, ¿no? Entonces, sí, a mí sí me llama la atención esto. Yo en clases lo discuto con alumnos de posgrado y grado también, sobre si en realidad estamos hablando ya de garantías eficaces, o si definitivamente vamos a seguir 10 años más hablando sobre si los procesos constitucionales fueron creados para A y se están usando para B. Claro. Así es. Esa es la... Bueno, en fin, luego, usted es designado presidente... Director, de la Escuela de la Función Judicial, que es algo que también hemos tratado en varios programas aquí, porque hemos anotado que no puede ser juez cualquier persona, como lo es actualmente. Ahora tenemos una cantidad de delincuentes en las judicaturas, especialmente en aquellas que desgraciadamente se encuentran en cantones muy cercanos a Quito. Lo hemos denunciado, el Consejo de la Judicatura no hace absolutamente nada. Y es que la Escuela de la Función Judicial debería ser también el filtro para que allí se formen los verdaderos judiciales y se escojan a los mejores. ¿Qué es lo que pasa con la Escuela de la Función Judicial, Francisco? Gracias. Esta es una pregunta interesante que me permito contestar. Yo fui director de la Escuela de la Función Judicial entre enero y abril de este año, apenas 4 meses. En el interín de estas funciones se inició el concurso público para designar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Un concurso que ya pasado estos meses que indico hasta abril, ¿no? Yo ya estaba fuera de la función judicial y comenzó ya a salir, por así decirlo, algunas observaciones, tanto mediáticas como jurídicas. Y claro, en estas reflexiones que yo hacía, por supuesto, yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué
uno de los concursos más importantes del país, que es designar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué resulta tan complicado y cuál es el rol de la Escuela de la Función Judicial? En mi experiencia, en estos 4 meses que yo pude estar ahí y que vi con mis propios ojos cómo funcionaba esta entidad, sin duda alguna, creo que, y aquí voy a pecar de sincero, creo que la Escuela de la Función Judicial, tal como está conformada en el Código Orgánico y en las aspiraciones que la ciudadanía tiene, como explica el doctor Germánico, necesita ser reformada de una manera reestructurada. En el tiempo que yo estuve en la Escuela de la Función Judicial, yo noté que las funciones que se le han dado a esta escuela, al personal que está ahí, sí necesita ser reestructurada legalmente y completamente. Solo para una referencia, cuando yo estuve en este cargo, comencé a investigar un poco cómo funciona nuestros vecinos, la Escuela de la Función Judicial en Colombia, claro, ¿no? Que lleva el nombre de un candidato que fue asesinado, ¿no? Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, no fue candidato, ministro de Justicia en Colombia. Y claro, la Escuela de la Función Judicial en Colombia es radicalmente distinta. Ahí está conformado por académicos, o sea, las escalas tanto salariales como administrativas son académicos. Claro, es literalmente una escuela, claro. Es como una facultad de Derecho. Ese es uno de los y es que como esa idea fue creada, ¿no? Claro. Pero cuando estuvimos en el Consejo de la Judicatura tratamos de realce, pero realmente es imposible, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. Lo que yo encontré es distinto a lo que yo pensaba que era la Escuela de la Función Judicial. Claro. Académicamente la deuda que existe se da, entre otras razones, institucionales. Yo en algún punto llegué a pensar y es solo una idea, nada más, que la Escuela de la Función Judicial debería, en esta reforma, en esta reestructura completa, vincularse aún más con una institución de educación superior. O sea, ya inclusive separarla o al menos desarraigarla de la estructura jurídica. Sí, con alguna institución de educación superior. ¿No? Claro, sí, porque eso le permitiría además contar, creo yo, con un sustento mayor académico para que puedan los que allí se forman realmente cumplir con el objeto de llegar a ser juez con conocimientos, con práctica y sobre todo con el suficiente educación formativa en lo que implica ser juez, ¿no? Sí. La verdad es que el juez no puede hacerse de la noche a la mañana. No, es imposible y creo que los esfuerzos que eventualmente ha hecho la Escuela de la Función Judicial, porque tampoco es comenzar de cero, no, se ha hecho esfuerzos, se ha reconocido también gestiones que se han podido hacer desde esa escuela, pero desde mi muy modesto punto de vista, el cambio debe ser mucho más profundo, muchísimo más profundo. Bueno, de ahí pasamos a otra faceta en la vida del doctor Albuja, y es la doctrina, la academia, el ser un magíster en educación, en el sector público concretamente, ¿verdad? Sí, bueno, en el caso de mi formación ya académica y que me vinculó precisamente a las casas de estudio de instituciones de educación superior, yo tuve la oportunidad de estudiar en primer lugar una maestría y otra luego 4 años después, y eso me llevó sin duda alguna a hacer la actividad académica más importante de mi vida, que ha sido el doctorado PhD. Una escuela durísima. Hacer un doctorado es una cuestión muy dura, de mucha entrega, de mucha investigación. Sí, es un desafío, ¿no? Es un desafío con uno mismo. Me doctoré este año, en marzo de este año, ¿no? Y bueno, también tuve la oportunidad de paralelamente viajar a Colombia a hacer una especialización en el tema en que desarrollé mi tesis. Y bueno, esto iba de la mano con la docencia, que yo comencé a ejercer desde el año 2014. Tuve la oportunidad de hacerlo en posgrado. Y bueno, hacia adelante he podido trabajar también ya en universidades en grado. Entonces, mi experiencia me ha permitido ser profesor en posgrado y en grado. Y hasta ahora que estoy en esta actividad.
Bueno, realmente hay que felicitarle al doctor porque muy pocos juristas tienen la preparación, la educación, la estructura jurídica que tiene el doctor Aguja. Y debo decirle, sin ser, ¿cómo es lo que llama? Un esbirro o cosa que se le parezca, pero es que eso hay que admirar. Gracias. Porque si bien las nuevas generaciones ahora se forman y tienen muchas más posibilidades de nutrirse de conocimientos que los que antes teníamos, por la globalización, de la educación, por el conocimiento casi universal que se tiene, pero realmente el esfuerzo que uno tiene que hacer para poder llegar siendo tan joven a tener tanto logro, realmente causa admiración. Muchas gracias. Y es que estas mentalidades, estas personas, son las que precisamente ahora deben ser llamadas a guiar a, por ejemplo, instituciones como el Consejo de la Judicatura. Francisco, no podemos seguir improvisando con nombramientos de viejos juristas, que si bien su experiencia es importante, pero no el conocimiento profundo de la doctrina jurídica, del propósito mismo que debe tener el judicial cuando ejerce una de las funciones, de las tareas más nobles e importantes que tiene la sociedad, pues, sí, que es la de administrar justicia. Entonces, usted, que es un profesional en ejercicio, que es un investigador, un doctor en investigaciones y en ciencia política, que es un formador de juventudes, ¿con cuál de esas áreas se quedaría y creería que es la más adecuada para poder ejercer usted de aquí en el futuro su vida? Esa es una de las preguntas más difíciles que me han hecho, y a diario también me la planteo, ¿no? ¿Hacia dónde va esta carrera profesional? Yo espero, por supuesto, seguir formando mentes en el derecho, jóvenes, y también en un anhelo personal, pues en algún momento servir al país nuevamente desde la función pública, probablemente ya en algún cargo, digamos, relacionado con la justicia constitucional. Ese sería como con la justicia constitucional. Claro, como un anhelo personal. Definitivamente el ámbito constitucional es el que más le llama la atención. Sí, porque es el que más me he formado, y entender a la Constitución como la entiendo yo en estos años que he podido estudiarla. La investigación doctoral también fue una experiencia bellísima en lo potente y en lo exigente que fue una experiencia bellísima, porque yo pude al menos entender la Constitución y criticarla desde cierto enfoque que ahora tiene relación, pues, por así decirlo, para que los televidentes puedan conocerlo, con los apagones, que es básicamente la cuestión de los servicios públicos, ¿no? Que fue mi tesis doctoral, y justamente esta lógica del Estado y el mercado, de por qué llegamos a este punto de apagones, de por qué el sector privado no tiene incentivos suficientes para participar en el mercado de los servicios públicos, y ciertos dogmas que en Ecuador son muy duros de soltar, ¿no? En los 90 se creó también por parte de ciertos sectores, ¿no? Academias sociales, ¿no? Esta reticencia al mercado, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de cosas más que puedo comentar. Y es que con el doctor Aguja y con esta clase de charlas, uno podría pasar una mañana entera. Realmente, porque personas de esta conformación académica, de su inteligencia, de su generosa personalidad, pues le invitan a uno a seguir charlando. Pero desgraciadamente el tiempo en televisión, todos sabemos que es tan corto, y por eso quería yo agradecerle, Francisco, esta delicadeza especial que ha tenido de sacrificar su tan importante tiempo en acudir acá. Y más bien comprometerle para que nuevamente nos acepte cuando gusten, a veces que nos explique un poquito más sobre todo la problemática constitucional que tanto es necesario que conozca la ciudadanía. Así que gracias, Francisco, a ustedes por su atención y paciencia en este programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya.